Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende el momento y la hora en que nos estés escuchando. Bienvenido a este podcast, Voces Empresariales, de la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Universidad Cook. ¿Cómo estás, Henry? Bien, Ana María, saludos y muy contento de que tenemos un nuevo capítulo para grabar, un nuevo episodio, y tenemos un gran empresario hoy que te voy a dar el gusto para que tú lo presentes. Pero por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro podcast hoy a Jorge Cárdenas Guerra. Él es presidente de Energy Business SAS. Es una compañía que se ha especializado en la eficiencia energética y por supuesto Jorge es ingeniero mecánico, especialista y diseñador en sistemas HVAC. Bienvenido, Jorge. Gracias, Ana, gracias, Henry, por la presentación, gracias por la invitación. Vamos a desarrollar temas de experiencia desde Energy Business y como persona también. Excelente, Jorge. Y bueno, cuéntanos un poquito para que escuchen todas nuestras audiencias. ¿Qué es Energy Business? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo ha sido esa trayectoria empresarial en la que tú hace 14 años te embarcaste? Bueno, Ana María, yo creo que la aventura no empezó solamente hace 14 años. La aventura inicia desde que nacemos, ¿no? Sin embargo, empresarialmente hablando, empezó desde una empresa que se llamaba Genecol antes. Nosotros, Energy, somos un spin-off que salió hace 14 años. Entonces, en estos 14 años han venido subidas, bajadas, estabilidades y bueno, cosas imprevistas como ese famoso COVID, ¿no? Entonces, hemos tenido de todo. Todos los empresarios de esta última década hemos podido tener la oportunidad de convivir no solamente con un mercado o con una mal llamada competencia, ¿sí?, sino también con un estado social mundial. Entonces, habría mucho que decir sobre cada cosa o cada detalle, que todo ha sumado, ¿viste? Porque hoy estoy aquí sentado gracias a todos esos detalles que me ha permitido vivir Energy Business como empresa. Jorge, en el sector de ingeniería a nivel de la costa Caribe, incluso a nivel nacional, la empresa es muy reconocida. La empresa en los últimos 14 años pasó de ser un spin-off, como tú dices, a ser una empresa referente en el diseño e innovación de sistemas HVAC. Cuéntanos cuáles han sido esos diferenciales, o sea, de 14 años, cómo pasaron de ser un spin-off a lo que son hoy en día, ¿cómo lo hicieron? Nosotros creemos que la distancia que existe desde donde tú estás hasta donde quieres llegar se llama determinación. Cuando ya tú logras entender dónde quieres estar, dónde te visualizas y sobre todo estableces el parámetro que te va a permitir identificar que estás ahí, empiezas a formar una estrategia. Eso fue lo que hicimos, identificar dónde nos visualizábamos, ¿sí? Y hago un paréntesis y te digo, la falla que existe hoy en el empresario es no entender que ya llegó. Ya está en su momento. ¿Sí me explico? Y cierro el paréntesis. Entonces, cuando tú tienes esa determinación, empiezan a fluir cosas. Si tú me preguntas, ¿cuál fue el salto cuántico? Fue cómo colocar un ingeniero mecánico como gerente de una compañía. Y sabemos que el convertirse en gerente no significa que ya es empresario, ¿no? Significa que tienes un proceso que debes desarrollar y tienes que atinarle a esa estrategia que debe funcionar para llegar a ese punto deseado. Entonces, lo que nos lleva a nosotros, y contestándote la pregunta, Henry, es la determinación. Tienes que acompañarla con disciplina, tienes que acompañarla con pasión, tienes que acompañarla con creer en ti. Las empresas somos las personas. Cuando tú visualizas que realmente tu riqueza está entre esas personas que te colaboran, ya empezaste a ser empresario. Ahí es cuando empezaste a ser empresario. Interesante, Jorge. Y esa determinación, esa disciplina, ¿qué obstáculo que recuerdes que ha impactado la historia de tu compañía lograste trascender, lograste avanzar? ¿Sobre qué particularmente recuerdas ahorita algún obstáculo que hayas logrado vencer gracias a estas determinación y disciplina que tú nos comentas? El principal obstáculo que yo tuve fue no confiar en la estrategia, no confiar en el proceso.
Y eso me lleva a buscar al culpable y lo encontré mirándome al espejo. Ahí encontré el culpable. Ya cuando empecé a vencer ese obstáculo, me di cuenta que vienen otros diferentes, ¿sí? Obviamente que un obstáculo social es que cuando empecé a entender que yo estaba en esta mesa, cuando estaba en una mesa y que tenía una supuesta competencia de empresas grandes por encima, pero tenía otras competencias por debajo de la mesa también, los informales o bueno, ese tipo de situaciones que también enriquecen el mercado, ¿no? No podemos descartarlo ni podemos hacer una característica diferente. Lo que quiero decir es que los obstáculos están por donde tú vayas. Sin embargo, si tú los colocas como una herramienta de aprendizaje, se vuelve un escalón. Ok. Jorge, debido al clima que tenemos en la costa Caribe, empresas como la que tú mencionas, los informales, las establecidas, las ya más especializadas como las de ustedes, forman un ecosistema. Pero sabemos que las empresas que ya más están posicionadas a nivel industrial como las de ustedes, siempre tienen un diferencial. Normalmente es en innovación o en algún aspecto de la empresa. ¿Cuál es el diferencial de ustedes con las empresas que presentan productos o servicios parecidos? Que nosotros empezamos a vender soluciones. Nosotros empezamos a vender soluciones, no empezamos a vender equipos, no empezamos a vender solamente el conocimiento. No, nosotros entendemos que, así como tú dices, un ecosistema, y ese ecosistema tiene que hacer sinergia entre lo que realmente el cliente necesita y lo que realmente tú le puedes ofrecer para que él logre llegar a su propósito también. Porque es que una industria de alimentos, su importancia no es el acondicionamiento de aire, no es la refrigeración, no, es su producto. Ahora, que mi producto le genere valor a la calidad de él, ahí es cuando haces el match. Cuando tú le dices, yo te genero valor a tu producto, un helado, por decirte algo, o un parqueadero, que lo que no necesita acondicionarlo, el acondicionamiento de él es extraer el olor, ¿sí me explico? Entonces, cuando tú entiendes cuando nosotros entendemos de que lo que necesitamos es darle una solución a la medida, entendimos que teníamos un producto. Pero eso no respondería la pregunta concretamente. Nosotros tenemos realmente son 5 productos y ninguno de ellos es la marca tal. No. Nosotros vendemos verdades. Okay. Ese es nuestro principal producto. Nosotros vendemos personas. El conocimiento de las personas. Nosotros vendemos que cuando tú vas a nuestra oficina, tú dices, aquí pasa algo. Eso es lo que vendemos. Ese es nuestro factor diferenciador. El gustarnos lo que hacemos. Fíjate que ahorita conversaba fuera de cámaras con Jorge y realmente es impresionante cómo en el sector empresarial encontramos gente que dice que hacer empresa es muy difícil y resulta que Jorge pues tiene 4. Hoy estamos aquí hablando de Energy Business, pero ¿cómo o cuál es ese tip que tú le podrías dar a un empresario que apenas está arrancando y que cree que hacer empresa es muy complicado, mientras que tú en tu vida empresarial y laboral ya lo has logrado 4 veces? ¿Cómo lo hiciste? Sí, lo que pasa, de pronto, hoy día, por ejemplo, es Genecol, que es un Espinó, que es la empresa matriz, y después sale, que ya no existe hoy, ¿sí? Mira que, pues bueno, igual, eso es una familia, ¿no? Nacen, algunos se mueren y otros siguen creciendo y etcétera. Hoy hago parte de 2 NIT y participo de pronto de otros 2 porque por estrategia, por la misma estrategia, no por el tema, y créanme que lo voy a decir así en público por temor a ciertos números. ¿Sí? Para mí el crecimiento está en el que ver crecer a los demás también. Eso se tocaría hacer otro podcast para hablar de eso, pero no se trata de abrir una empresa y ya te vuelvas empresario, no. Se trata de que tú entiendas que estás resolviéndole una necesidad a un grupo, que tú realmente estás generándole valor a alguien, a algo. Eso se vuelve una empresa. El crear una empresa, cuando tienes aliados como la Cámara de Comercio, es sencillo, ¿no? Realmente te lo hacen ver fácil, y no solamente te lo hacen ver fácil, te lo hacen fácil. Y yo le decía, el problema no es crearla, el problema es sostenerla. Ese es el cuento, ese cuento de que dice que el ciclo pasivo de una empresa o el ciclo de riesgo de una empresa son 5 años. No, mentira.
El ciclo de riesgo es un mes. El ciclo de riesgo son 10 años. Porque es que cuando yo me creo que ya lo he logrado todo y ya yo tengo una empresa de 14 años y la dejo que fluya, créeme que se me olvidó el principio de empresario, porque las empresas somos las personas. Jorge, una pregunta. Todos hemos oído de la palabra eficiencia energética. Lleva muchos años en la academia, empezó en la academia, después pasó a la parte industrial y estamos a 2024. ¿En qué año realmente crees tú que la industria que contrata los servicios de ustedes logró entender o logró ya permear de manera transversal ese término que le dio la oportunidad a ustedes de empezar a prestar mejores servicios o nuevos servicios a través de la variable de la eficiencia energética? Me hubiesen dicho que iban a haber preguntas difíciles y no hubiese venido. La pandemia. La pandemia fue una epidemia social. Hoy es una epidemia social. Seguimos con esa pandemia social. La pandemia fue un factor de encontrarnos con el tema de eficiencia energética. Te hablo de Energy Business. Nosotros nos dimos cuenta que lo único que no habíamos hecho realmente era agradecer. Y la forma de agradecerle al universo era entregándoles algo de ese conocimiento. En pandemia nació IAS. Sí, nació IAS, que es una herramienta gratis. Gratis, y el que la quiera comprar la puede comprar en Hotmart también. No hay problema, porque a veces lo gratis parece que no gusta, pero puedes pagar por ella. Es una herramienta de eficiencia energética que te permite a ti como cabeza de familia, o le permite a los empresarios implementar esas herramientas para lograr a producir con calidad su mismo producto con menos costo energético, gratis. No hay un poquito gratis y el resto tienes que comprarlo, no, gratis. Eficiencia energética no es nuevo. Eficiencia energética nace de 1976, hace 48 años, con los edificios enfermos. Sí, cuando entendimos que necesitábamos calidad de aire interior. Lo que pasa es que con la ley 697 de 2001 lo quisieron volver moda. Entonces, cuando cogemos esos temas de ingeniería como temas de moda, pierden el foco, pierden el interés de la realidad. Y el interés de la realidad es volvernos competitivos como departamento, como región, como país. Eficiencia energética la gente, el contexto le ha metido miedo al empresario. Le tememos a la tecnología, a la innovación, por el mismo desconocimiento, ¿sí me explico? Pero cuando tú te abres desde el ser como persona, se lo transmites a tu empresa, créeme que te va a llegar todo lo que necesitas para dárselo a cuanto empresario se te aparezca. Y como le decía Ana fuera de micrófono, hazlos explotar de conocimiento, hazlos explotar de éxito, que te aseguro que te van a atropellar con él. Con el mismo éxito te vas a volver tú exitoso. Y eso es eficiencia energética, éxito. Entenderlo es éxito. Mira qué fácil para personas que no conocemos bien del tema es entender toda esta cantidad de conocimiento que tú nos regalas. Quisiéramos saber, y nos has estado contando que tú entregas gratis herramientas para ayudar al ecosistema, para hacer más competitivas a las empresas. Pero el fin de toda compañía, al final, si bien es generar valor, también es utilidades. ¿Cómo tú mides el éxito de esta empresa, Jorge? ¿Qué tipo de metas tienes? ¿Cómo sabes que vas muy bien? Nosotros lo sabemos y por eso estás aquí hoy para contar tu caso de éxito, pero cuéntale un poco a quienes te escuchan cuáles son tus indicadores más potentes. Sí. Yo pues de pronto no está en la descripción. Yo me certifiqué en la ILC en Estados Unidos como coach, life coach, y soy CEO coach y coach educativo. ¿Con qué te quiero decir eso? Me llené de herramientas que me permitieran entender el proceso entre el ser, el hacer y el tener. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el afán de vivir
Pensamos en tener, luego como sea hacemos, y cuando ya estamos en cierto momento de la vida, para no llamarme viejo, queremos ser, queremos vivir. Nosotros entendimos hace un par de años, te lo decía detrás de cámara, si hay algo que yo agradezco de la Cámara de Comercio y a cierta personita que está por ahí que se llama Vanessa, es que nos permitió foguearnos. Porque si me preguntas de pronto qué relacionamiento, sí, bacano, tira tinto y todo, muy bacano, pero no es tanto eso, sino cuando el empresario se da cuenta, como dice nuestra compañera, a sacudirnos y a mostrarnos que tenemos un mercado diferente. ¿Y cómo lo materializo? El dar. Yo no estoy dando porque yo no regalo nada, simplemente le muestro lo que ya existe de una manera organizada y entendible para cualquiera. ¿Qué pasa? Y le decía a Henry, todo se devuelve, eso se devuelve. Tengo 5 productos, entre ellos uno es oías, pero los otros 4 marcan unos números, aunque no quiera. Metas, tú me hablabas de metas. Hacen que 8 años quitamos las metas de venta. No, es que las metas de este año es no sé cuántos miles y miles. Y yo decía, yo para llegar a mi primer $1,000,000 con las metas no voy a lograr, porque se convierte normalmente, Ana María, en una piedra que te amarra y que no te permite fluir. La energía, el dinero es energía. El dinero igual es eficiencia energética. Tienes que dejarlo que fluya. Los gringos pagan por décadas. Es simplemente para que el dinero se mueva más rápido en el mercado. Entonces, si tú haces eso mismo con el conocimiento, yo no estoy regalando nada y lo dije, no. Simplemente estoy ofreciendo algo. Pero llega el momento que cualquiera de los que nos está escuchando te va a llamar y te va a decir, yo quiero hablar con él. Yo no, ya lo que te iba a decir te lo dije en el podcast. Ahora ya viene y te doy oídas y todo, no, ni más faltaba. Pero cuando viene una multinacional y me dice, lo que pasa es que yo quiero identificar realmente lo que está pasando en mi compañía, y Wolf Goran, que es el papá de la exergía, nos enseñó que en 51 días tú aprendes un proceso. Yo te cobro 51 días para que aprendas tu proceso. No te voy a hacer decir nada distinto a lo que ya tú sabes. Y eso se convierte en dinero. Disculpa, sí. Las empresas están hechas para hacer dinero. Yo nací para hacer empresas con dinero. Obviamente que el dinero es un elemento del éxito. Correcto, Jorge. Eso que tú escribes es lo que en el sistema de ciencia, tecnología e innovación a nivel mundial se llama como apropiación social del conocimiento. Eso ustedes lo están haciendo porque fue una reacción normal, o ustedes planificaron que parte de su valor agregado era transferir conocimiento a sus usuarios y clientes. Realmente fue un tema de atacar mi ira. Tenía un problema de ira y eso no me estaba dando dinero. Y cuando yo entendí que tenía que atacarme a mí porque encontré el culpable al frente del espejo, me di cuenta que tenía que actuar sobre el contexto que giraba en torno mío. ¿Sí me explico? Porque cuando yo me afecto, irradio eso. Que te contesto la pregunta diciéndote, la innovación es coger lo que ya existe y mejorarlo. ¿Sí? Cuando hago la aclaración y con respeto que de los que nos están escuchando, porque sé que muchos lo saben, pero es así de sencillo. No tienes que inventarte la rueda cuadrada. Es simplemente haz que esa rueda tuya sea tuya. Eso, cuando empiezas a entender eso, la innovación es todos los días. Todo es conocimiento. Ahorita mismo estaba esperando a Vania allá abajo y hay un letrero que dice salida, con una flechita hacia la izquierda. Siempre hay una salida para todo empresario. Siempre. Siempre hay una salida en tu casa. Y hay que aprovecharla, pero para crear oportunidades. Mira que tú nos estás hablando acá de cosas ya personales, de cómo tu ira, cómo tú manejas las cosas en tu casa. ¿Cómo haces para encontrar ese equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional en tu compañía? ¿Qué recomendaciones le das a los empresarios que te escuchan hoy para hacer ese match perfecto entre lo que eres como persona, como profesional y como dueño de una empresa? No siempre está el match. No siempre está el match.
Yo no creo en la palabra sacrificio. Yo creo que nosotros tenemos que vivir. Y cuando te digo que no existe Max, porque ahí familiarmente genera cosquillas por un tema de tiempo, ¿no? Dedicación de tiempo. Duré 10 años trabajando 16 horas diarias. Y no era porque las otras 8 las dormía. No, dormía 4. Pero eran las 4 que necesitaba en ese momento. Oh, pero es que tú no duermes. Sí, porque no me da sueño. Pero hoy me puedo demorar esas 16 horas y no las hago, ¿no? Ni más faltaba. Hoy no las hago, no es porque no. Pero las puedo hacer sencillamente porque hago lo que me gusta. ¿Sí me explico? Hoy estoy hablando de lo que me gusta. Eficiencia energética, acondicionamiento de aire, vivir en confort. Me gusta hablar del tema, me gusta construir sobre el tema. Cuando escucho a mi mamá y me dice, ay, mijo, qué calor. Yo le decía, gracias a Dios, porque con eso produzco dinero. Me explico, yo no satanizo el dinero. No, hey, si te molesta, consígnamelo. No tengo problema con eso. Pero tienes que entender de que ahí no acaba todo. Cuando haces el match y la familia entiende de que ellos son tan importantes como tú, todo fluye. Todo fluye. Jorge, esta pregunta que te voy a hacer normalmente no se la hacemos al entrevistado, pero a raíz de todo lo que has hablado tú, me dices que eres certificado en coach, o sea, que te has metido en la parte personal, que la has implementado. ¿Cuál es tu filosofía de emprendimiento realmente, pero bien aterrizada? Conócete y no tengas empatía selectiva. ¿Cómo es eso de la empatía selectiva? Cuéntanos explícanos ese concepto. Es una vaina muy chévere, pero empatía lo que selectiva. sí, hablamos de empatía, de sinergia, pero resulta de que encuentras a alguien en la calle y tu empatía es de acuerdo a lo que sentiste, le das o no le das la moneda. Porque estamos comprando como un perdón, no sé. Estamos comprando como un gracias, como un Dios te bendiga. Una cosa de esas, ¿no? Pero mi filosofía empresarial es vende verdades. Cree en el proceso, que la mejor estrategia es la que funciona. Eso, cree en el proceso. Determinación, no se te olvide, Henry, determinación es la distancia que existe de donde estás hoy a donde quieres estar. No sé si con eso te respondí la pregunta, Henry, o quieres que digamos otra cosa. No, yo creo que con eso es suficiente y creo que nuestros oyentes lo van a entender bien. Gracias. Bueno, y que nos gustaría, pues, que en 1, 2, 3 tú pudieras decirnos cuáles son tus principales tips para un empresario que quiere llegar a ser como Jorge Cárdenas, que quiere tener éxito en su compañía y que además está escuchando este podcast porque quiere encontrar una inspiración. ¿Qué le puedes decir en 3 pasos? 1. Clarifica tu propósito. 2. Arma un plan de trabajo. 3. Confía en el proceso. Se nota que Jorge es ingeniero. Para todos los ingenieros que estén escuchando, entendieron perfectamente. Muchísimas gracias, Jorge. Quisiéramos cerrar este espacio simplemente agradeciéndote y preguntándote qué sigue para Energy Business SaaS. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos y dónde podremos encontrar a Jorge dentro de 10 años? Bueno, dentro de 10 años me van a encontrar en otro podcast con la Cámara de Comercio. Pretendo retirarme cuando Dios diga que me debo retirar. Realmente en 10 años me encontrarás hablando de ingeniería, me encontrarás hablando de las personas, me encontrarás hablando de ingeniería del ser, me encontrarás hablando de que cree en ti. Y no desde el positivismo, no, desde la acción. Me vas a encontrar siempre, y utilizo la palabra siempre a pesar que no me gusta, haciendo lo que más me gusta, compartir de lo que he aprendido. Ahí me va a encontrar. Jorge, muchas gracias por acompañarnos de parte de la Cámara de Comercio de Barranquilla y de la Universidad de la Costa, CUC. Pues ha sido un honor
poder tenerte y poder tener tus ideas, tus pensamientos y tus recomendaciones para nuestros futuros empresarios. Henry, a ustedes y a Ana María también, a todo lo que es Cámara de Comercio y equipo de la CUC, a todas las personas que están por ahí detrás de cámara. Cada quien vive su proceso. Cada quien vive su proceso. No te compares, agradece, porque realmente todos somos distintos. Lo único que coincidimos es en el actuar. Si no actúas, nadie lo hará por ti. Un último tip para mejorar la eficiencia energética. ¿Qué consejo me das así rapidito? Además de poner el aire en 26. Logra identificar dónde tienen mayores infiltraciones de aire dentro de tu casa. Ventanas, puertas. Y sobre todo, no se trata de poner un set point en 26. Se trata de cuánto vale estar tú bien. Así es. Gracias, Jorge. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.